me da gusto estar con ustedes y poder compartir este tema, hablar un poco sobre lo que nos espera a inicios de año. Estamos prácticamente al final del 2021, seguramente con muchos planes y con muchas ideas acerca de lo que pudiera estar pasando para el 2022 y lo que viene. Hemos pasado por tiempos complicados, 1 año y medio, 2 años con circunstancias adversas, pero poco a poco la economía empieza a reactivarse y las cosas parece que toman un mejor camino. En este entorno, hoy el mundo está privilegiando, los consumidores están privilegiando empresas que pueden ser muy ágiles, que dan respuestas muy rápidas, que además sirven con un propósito más que con un fin estrictamente comercial, y aquellas empresas que pueden adaptarse a gran velocidad a los cambios en el entorno. Y alineado a esto han surgido muchas metodologías de diseño de producto, de planeación, de definición de objetivos y metodologías también de seguimiento al logro de estos objetivos. Una de estas metodologías precisamente son los OKRs. Y si bien no son la única, ni son necesariamente la mejor forma de alcanzar los objetivos, sí es una metodología que ha logrado que grandes empresas, que empresas sobre todo en la era digital, que empresas de tecnología logren resultados muy rápidos, ¿no? Los OKRs también están muy ligados a todas estas ideas o estos planteamientos de gestión que nos dicen que las empresas tienen que pensar 10x, en crecimientos 10x, 100x, es decir, ser muy escalables en el corto tiempo, y que los crecimientos paulatinos o los crecimientos lentos no van de acorde a las condiciones de la economía y a las condiciones en las cuales se comporta el mundo. Entonces, los OKRs han sido un catalizador de todas estas ideas de growth hacking, de crecimiento exponencial, de empresa exponencial, de crecer 10x, 100x, y han alcanzado muy buenos resultados. De inicio ya les decía que si bien nacen con Google, de hecho nacen con Intel, después vienen a Google, y los grandes milagros que hemos visto con Google, con YouTube, con Instagram y con muchas de estas grandes compañías, con la fundación de Bill Gates, se deben al uso de OKRs. Hoy los OKRs están ampliamente utilizados, son ampliamente utilizados en todo el mundo por empresas de diversos tamaños y diversos giros y de diferentes industrias. La idea de platicar de OKRs hoy es presentarles esta metodología para quienes ya la conozcan, profundizar un poco acerca de qué significan y para qué nos sirven los OKRs, y yo dividiría en 3 partes esto. Primero, hacerles una introducción sobre qué son los OKRs y para qué nos sirven. Segundo, entender si la metodología o el sistema de gestión que propone los OKRs funcionan para mi compañía. Yo creo que uno de los grandes problemas de management, no solamente con los OKRs y no solamente en este momento, es que a través de la historia de la gestión de las organizaciones han surgido muchísimas herramientas. Yo les podría decir que en mis primeros años profesionales, en los 90s, arrancábamos con la reingeniería de procesos y Hammer y Champi, mezclado ahí con sistemas de gestión de calidad, Kaizen, y en ese momento era lo máximo, era lo que funcionaba y lo que las tendencias del management dictaban para ser exitosos. Sin embargo, esto no funcionaba para todas las empresas, las tendencias van cambiando, van surgiendo diferentes cosas, la quinta disciplina y Peter Senge y los hábitos de la gente eficaz, en fin, les estoy hablando 25, 30 años atrás, y cambios, y algunas cosas funcionan para algunas organizaciones y otras cosas no funcionan para algunas organizaciones, y gran parte del por qué funciona o el por qué no funciona se basa en la cultura y en la forma en que están diseñadas y dirigidas las organizaciones. Estos sistemas de gestión pues son pensados por personas, para personas, bajo ciertos ambientes culturales. Entonces, regresando, la segunda parte, les platicaré acerca de los requisitos, sobre todo culturales, que requiere una organización para que los OKRs funcionen. Y en la tercera parte les daré algunas ideas de cómo iniciarse en este proceso para la implementación de los OKRs. Entonces, arrancamos hablando de manera general de qué son los OKRs, que es el sistema de gestión. Segunda, ¿funcionan o no funcionan para mí? ¿Sirven o no sirven para mi organización? Y terminamos con una serie de pasos para dar este primer
paso inicial o hacer el inicio de la implementación o del uso de este sistema de gestión en mi organización. Y para empezar y decirles de qué se tratan los OKRs o de qué van los OKRs, quisiera compartirles una frase del padre de los OKRs, el creador de esta metodología y quien hizo que se hiciera viral y que tuviera impacto en muchas organizaciones. Él es Larry Page. Larry Page decía que al unir buenas ideas como las pueden tener muchos emprendedores, como las pueden tener muchos directivos, como las pueden tener muchos responsables de la estrategia de una organización, con una grandiosa ejecución, es como ocurre la magia. Y es en donde los OKRs entran en juego y es en donde los OKRs entregan estos magníficos resultados de los que todos hablamos y de este sistema que transformó a Google y que ha sido el principal eslogan para la venta de los OKRs. Es decir, el mundo está lleno de buenas ideas. El mundo está lleno de emprendedores, de creativos, de directivos de empresas, incluso maduras, que tienen grandes ideas, pero que si no son acompañadas de de una buena ejecución, estas ideas no se traducen en resultados. Lo que buscan los OKRs o el propósito fundamental de los OKRs es lograr que estas grandes ideas se ejecuten y ocurra esta magia. Suceda lo que ha sucedido con Google. Google no es el primer buscador, pero sí Google tuvo la certeza y tuvo la dirección y tuvo la ejecución que logró hacer magia, ¿no? Y que pues hoy, lejos de ser el mayor y el mejor buscador en Internet, bueno, pues es una gran corporación que está metida en nuestras vidas de punto a punto. Uno de los procesos iniciales que se trabajaron con OKRs en Google fue la creación del Chrome. Y para Chrome definían un OKR que decía, bueno, tenemos que generar el buscador más utilizado en el mundo. Y hoy, después de algunos años, pues nos damos cuenta que en realidad lograron, a través del sistema de gestión de los OKRs, no solamente que Chrome sea el buscador o el navegador de Internet más utilizado en el mundo, sino que han logrado muchísimas otras cosas más basando su gestión en OKRs, ¿no? Entonces, yo les anticipaba un poco de qué es lo que están buscando o hacia dónde tienen que dirigirse las empresas hoy en día, entendiendo este medio ambiente de grandes cambios a gran velocidad, con personalización, con uso de tecnología y en búsqueda siempre de la disrupción. Entonces las empresas de hoy, retomando el punto, pues necesitan trabajar con un propósito. Las empresas que trascienden, y aquí hablo un poco del Smart with Why, son aquellas que trabajan alineadas a un propósito, aquellas que entregan un producto o un servicio y logran transmitir a sus colaboradores y a sus clientes este mismo propósito. El Start with Why empieza por el por qué y después te ocupas por el cómo y el para qué. Si tenemos claro este propósito y la empresa manifiesta su propósito en una oferta de valor, entonces seguramente podremos ser una empresa que sea incluida en esta nueva economía. Las empresas, por supuesto, que necesitan ser ágiles. Hoy el tema no es la adaptación al cambio, sino la velocidad con la que se ejecutan estos cambios. Empresas que estén en constante proceso de innovación, empresas que estén centradas con el cliente y estos temas de escalabilidad que ya les adelantaba. Los OKRs precisamente están diseñados, o es un sistema de gestión que está orientado hacia que esto suceda. Y justamente por esto también, cuando hablamos de OKRs, pues hablamos de todos los temas culturales que hay alrededor. Es decir, los OKRs nos dan la plataforma de herramientas y la metodología de trabajo para poder trabajar con propósito, ser ágiles, innovar y lograr muchas de estas cosas, lograr muchas de las cosas que logran las empresas de las que les he hecho referencia. Pero para que esto funcione, necesita englobarse en este ambiente, en esta cultura, y necesitamos encontrar estos facilitadores que hagan que los OKRs funcionen. Con esto como base, vayamos entendiendo entonces qué son los OKRs. Los OKRs se basan en un marco lógico aparentemente
y no en apariencia, sino de hecho es muy sencillo y con relaciones causa-efecto. Los OKRs arrancan con este marco lógico y dicen, lo primero que tienes que hacer es definir qué quieres, cuál es tu propósito, cuál es tu objetivo, qué estás buscando en tu organización hacia el futuro, qué es lo que yo quiero hacia el 2022 para mi organización. Pero este propósito necesita tener ciertas características. Primero, tiene que ser un propósito muy ambicioso. Es decir, los mismos creadores y la gente que ha aplicado y los que implementamos OKRs decimos, a ver, los OKRs no te sirven para tener incrementos, o no vale la pena hacer un esfuerzo de implementación de OKRs para tener incrementos marginales, para hacer ligeramente mejor lo que estás haciendo hoy. Este propósito tiene que ser un propósito de transformación, un propósito muy ambicioso y un propósito aspiracional. Y el primero que tiene que estar casado con este propósito es el director de la empresa, el dueño de la empresa, hacer que su equipo se case con este propósito para que todos estemos comprometidos y trabajemos en esa dirección. Y hay todo un método para establecer este propósito. Hay una serie de pasos que debemos seguir para establecerlo, afinarlo, comunicarlo y lograr que todos los que nos tenemos que involucrar con este propósito estemos alineados hacia la misma dirección. Entonces, partiendo del entender este propósito aspiracional, un propósito de transformación, un propósito de hacer cosas que hoy no estamos haciendo, definimos resultados clave, que es el segundo nivel de los OKRs. Y estos resultados clave me dicen o representan qué significa que estoy logrando este propósito. Les iré mostrando algunos ejemplos de cómo se establecen los OKRs y cómo se van definiendo el propósito y los resultados clave. Esta primera parte, el primer paradigma que tenemos que romper aquí es que estamos acostumbrados a definir objetivos SMART o objetivos que sean muy cuantificables, que sean rastreables, que sean muy aterrizados. Cuando hablamos de OKRs, y vamos, yo mismo he tenido que romper en algún momento este paradigma, hablamos de propósitos aspiracionales, es decir, un ejemplo de lo que no funciona como un propósito, incrementar el 10% nuestras utilidades para el 2022, pues está bien, pero ese propósito es interesante para los accionistas, ¿no? Pero no, las organizaciones, las compañías deben de trabajar para un propósito que vaya mucho más allá de eso y que es un tema mucho más filosófico y que pueda envolver los intereses de todos los que forman parte de la organización. Uno de los temas más complejos hoy en día en una organización es poder lograr integrar en algo que yo he llamado la inclusión productiva diferentes generaciones, es decir, tienes ya generación Z, tienes millennials, tienes generación X, tienes baby boomers, posiblemente conviviendo en un mismo ambiente, trabajando en una misma organización, atendiendo a clientes que forman parte también de estas generaciones. Y si no tenemos todos un propósito muy claro, es difícil poder alinearnos hacia allá. Entonces, este propósito tiene que ser suficientemente ambicioso y aspiracional para que todos los miembros de la organización trabajemos hacia allá. Y les estoy hablando de inclusión en términos de generaciones, pero bueno, hoy la diversidad cultural en las organizaciones o la diversidad en las organizaciones tiene que hacerse productiva, iniciando por este propósito. Entonces, si el propósito no es incrementar 15% las utilidades, que es algo que tiene que darse como consecuencia, ¿cuál es el propósito? Pues el propósito tendría que estar planteado como algo filosófico que va mucho más arriba de esto, ¿no? Y les decía, ¿cuál fue el OKR para el equipo que diseñó Chrome? Ser el mejor navegador del mundo. Y ese era el propósito, es aspiracional, pues imaginen para los programadores, para la gente que está ahí, para los ingenieros, la gente de diseño que está ahí involucrada, por supuesto que es aspiracional. Para la gente de marketing que vende o que tuvo que posicionar el navegador, por supuesto que es aspiracional. Entonces se vuelve un tema que va mucho más allá de un simple número o que va mucho más allá de la generación de utilidades en la organización. Y en los KRs, en los Key Results, en los resultados clave, definimos cómo sabemos que somos el mejor navegador del mundo. Bueno, pues ellos, por ejemplo, se plantearon que tenían que llegar a 10 millones de usuarios en el primer año. Y les anticipo que no lo lograron. No lo lograron, pero tenían esa meta y estaban trabajando hacia allá.
y era una de las maneras en las que definían si este propósito se estaba cumpliendo. Y así se construye este marco lógico, un tema muy aspiracional que después va cayendo en resultados clave en 5 niveles. ¿Cuántos resultados clave? Entre 3 y 5 para cada objetivo. Entonces, así está compuesta esta lógica de los OKRs. Insisto, es un marco lógico que aparentemente, o que en realidad es muy sencillo, aparentemente es fácil, pero no lo es tanto. Y quiero mostrarles algunos ejemplos que espero nos ayuden a entender mucho mejor cómo funcionan esto de diferentes entornos. Algunos pudieran verse poco realistas, pero es para lo que se están usando hoy los OKRs. Primero, ¿cuál es mi objetivo? Convertirme en la aplicación de barca móvil número 1 en países en desarrollo. Ese es aspiracional, hacia allá apuntamos todos, es el propósito. Y ahí después se desprenden los resultados clave que estoy buscando. Primero, mejorar semanalmente el número de descargas semanales. Segundo, lanzar una campaña de marketing en cada idioma para el segundo semestre. Tercero, establecer al menos un punto de acceso en cajeros automáticos, en ATMs, en todos los países para septiembre del siguiente año. Los resultados clave tienen que estar diseñados de tal forma que cuando yo me pregunto, Sergio, si alcanzo estos 3 resultados clave, ¿estoy cumpliendo mi propósito, mi objetivo superior? Y si la respuesta es sí, puedo quedarme tranquilo y puedo pensar que mis resultados clave están bien diseñados. Si mi respuesta es no, algo está pasando con mis resultados clave que no me están llevando a alcanzar el objetivo. Es decir, este es el nexo, los resultados clave son el nexo que lleva a la acción este objetivo aspiracional. Les muestro otro. El siguiente dice, incrementar el turismo espacial. Es aspiracional, hombre, más que aspiracional, ¿no? Es decir, quizás hace algunos años esto parecía una locura, hoy parece mucho más real, pero sin duda es un objetivo aspiracional. Resultado clave número 1, 30% de incremento en ingresos de suscripciones en viajes a Marte. Bueno, pues esta empresa genera ingresos vendiendo suscripciones de personas que están pensando viajar a Marte en un futuro. Segundo, incrementar el NPS, es decir, el nivel de satisfacción del cliente, entre el primero y el segundo viaje a Marte de 15 a 25 para motivar un tercero, es decir, para asegurar que se pueda hacer un tercer viaje. Y el tercero, reducir en un 50% los comentarios negativos sobre el aterrizaje, lanzando la versión 2.0 del tren de aterrizaje. Entonces, volviendo a este marco lógico, teníamos primero un objetivo aspiracional, un objetivo al que toda la organización o una parte de la organización se concentra, se orienta. Esto es lo que queremos lograr y en los siguientes 3 meses o en el siguiente año no vamos a pensar en otra cosa más que en esto. ¿Y cómo vamos a saber si lo estamos logrando? Pues tenemos el desglose de estos 3 resultados clave. Estos resultados clave pueden ser asignados a toda la organización, a un área en particular o a un individuo dependiendo del tamaño de la organización. Y traigamos esto al ámbito personal, es decir, si yo quiero encontrar un resultado diferente para un tema personal, para un tema de mi emprendimiento en el siguiente año, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que estoy buscando lograr el siguiente año? ¿Qué estoy buscando lograr en ese horizonte de tiempo? Ese objetivo, seguramente, si hoy me paro a ver ese objetivo aspiracional a un año, va a ser muy difícil de alcanzar. Y en el camino puedo echarme para atrás, puedo hacerme un lado porque lo veo demasiado lejos, ¿no? Si yo para el final del 2022 quiero correr 10 kilómetros en 40 minutos, es una locura si mido mis tiempos hoy, pero establezco algunos resultados clave que iré obteniendo de manera trimestral que me van a empezar a llevar a alcanzar esos números y entonces empieza a convertirse, primero, esa idea empieza a convertirse en acción y segundo, empiezo a establecer cortes que me van a ayudar a saber si me estoy acercando y qué ajustes y qué cambios tengo que hacer para lograrlo. Típicamente un OKR se establece de forma anual, con cortes, con objetivos, con resultados clave esperados a nivel trimestral, se hacen ajustes, se revisan y entonces
hago los cambios que tenga que hacer para alcanzar esto. Es decir, cuando defino un resultado clave, cuando defino un KR, tengo que tener muy claro en qué quiero que se concentre mi organización, en qué quiero concentrarme los siguientes 3 meses, el siguiente año, para lograr ese objetivo aspiracional. Y antes de mostrarles el siguiente ejemplo, aquí hay un tema que debemos de dividir y dejar claramente dividido. Los OKRs no son, o no nos ayudan, o no están diseñados para medir el día a día, o para trabajar en el día a día, lo que algunos llaman el business as usual. Si, oye, yo puedo controlar mi operación, lo que hacemos ya y lo que hemos hecho históricamente con OKRs, pues no tiene mucho sentido. Los OKRs están pensados y diseñados justamente para estos planes de transformación a futuro, para estos cambios de fondo que tengo que hacer aspiracionales para lograr que las cosas funcionen de otra manera. Para el día a día, para lo transaccional, para lo que hoy estoy haciendo y que no requiere cambios ni requiere mejoras radicales, pues puedo utilizar KPIs, puedo utilizar Balance Scorecard, es decir, hay muchos sistemas maduros que nos pueden ayudar a esto. Vámonos un poco al tema deportivo. Entonces, mi objetivo para el siguiente año es ganar el Super Bowl, el Supertazón. Yo soy el gerente general o el presidente de un equipo de fútbol americano. Entonces, para ganar el Supertazón he establecido 3 resultados clave que estoy seguro nos van a llevar hasta allá. Primero, la ofensiva debe de lograr más de 300 yardas en cada juego. Si yo logro 300 yardas en cada juego, seguramente estaré ganando y me voy a acercar al Supertazón. La defensiva debe permitir menos de 17 puntos por juego. Si yo logro esto, seguramente me estaré acercando. Y mis equipos especiales se encuentran entre los 3 primeros en cobertura de patadas de regreso. Entonces yo defino a nivel estratégico, a nivel organización, este objetivo, y después puedo asignar estas actividades clave, o estos recursos clave o resultados clave a diferentes áreas de la organización, a diferentes responsables de esto, y empiezan a permear para alinear todo lo que tengo que alinear para asegurar que los resultados en mi organización se den como los estamos pensando, ¿no? Y hay algunos temas aquí que es importante considerar con los KR. Es decir, por ejemplo, generalmente cuando nosotros definimos objetivos, lo que hacemos es que los definimos en cascada. Los KRs pudieran definirse en cascada, pero no responden a una estructura jerárquica. Es decir, no son del director, después van a un gerente, después van a un supervisor y se desmenuzan de esta forma. ¿Y por qué no es así? Porque la estructura de los OKRs se parece mucho más a la estructura de estas herramientas de diseño ágil y de gestión ágil, en donde las relaciones son de redes más que de jerarquías. Entonces, en un resultado clave, pues seguramente o muy probablemente tengamos involucradas más de un área, más de una persona, y tendrán que gestionarse de esa forma, de forma interfuncional, multidisciplinaria, más que pensar en ellos como líneas jerárquicas. Hasta aquí lo que les quiero decir es que estos OKRs tienen que ayudarnos a definir primero qué es lo importante para la organización. En el momento en que un director general, un dueño de empresa, o en el momento en que yo de manera personal decido qué es lo importante, defino mi objetivo y mi propósito. Y ese propósito debe ser lo más importante para la organización de aquí en adelante. Sí, por otro lado está la operación, el día a día, lo que tengo que hacer para sobrevivir, facturar, cobrar, etcétera, lo que vengo haciendo. Pero lo que me va a llevar a un mejor estado, lo que me va a llevar a un mejor futuro, lo que me va a ayudar a sobrevivir o transformar, es lo realmente importante. Lo que me va a llevar a ser una empresa exponencial, innovadora, eso es lo importante. Me ayuda también a definir por qué es importante, ¿sí? ¿Qué resultados estoy obteniendo? Y también me ayuda a definir cómo lo voy a lograr a través de estos resultados clave. Y debajo de los resultados clave pues, también hay una estructura de iniciativas, de tareas que se van ejecutando persona a persona, área por área, organización por organización, para lograr que estos objetivos se den. Son entonces esta guía que me da luz de hacia dónde voy y también me dice exactamente
qué tendría que estar pasando y qué tendría que estar haciendo y en qué tendría que estarme enfocando para alcanzarlo. Sergio, nos ayudan a definir objetivos. Sí, te ayuda. Ahí hay un método en los KRs para definir cuál es tu objetivo y tu propósito, y hay ciertas reglas que tienes que cumplir. Pero después te ayuda, a través de los resultados clave, a definir cuáles son las acciones tangibles, claras, medibles, establecidas en tiempo, que te van a decir si estás alcanzando el objetivo o no, y te van a ayudar a tomar decisiones en el camino para ajustar y acercarte a ese objetivo. E incluso la propia metodología te ayuda a decir, oye, tu objetivo no era tan alto como creías, tienes que ajustarlo, tienes que hacerlo mucho más alto, o el objetivo es inalcanzable y no vamos a lograr nada, vayamos ajustando. Y finalmente también nos ayudan a este seguimiento y a generar toda una disciplina de control y de entender qué está pasando y cómo está pasando. Ese es el método en términos generales. Pero insisto, para que el método funcione, requiere de un tema cultural importante. Es decir, primer requisito, saber implementar, saber la metodología y saber utilizar los OKRs en beneficio de la organización. Se resuelve. Si hoy buscas en la web, hay cursos, seminarios, libros, guías. Es quizá la parte menos difícil, ¿no? Ahí en saber la metodología, quizá el punto complicado es tener o no la experiencia. Dicen que cuando tú arrancas a implementar OKRs en una organización sin tener la experiencia, te puede tomar 5 ciclos trimestrales afinar la puntería y entenderle. Bueno, pues si tienes el tiempo y la paciencia, bienvenido. Si no, habrá quien tenga la experiencia y te pueda acompañar a hacerlo. Pero insisto, eso es relativamente sencillo, eso se resuelve. La parte más complicada para la gestión de los KRs, y con esto entro al siguiente punto, entender si los OKRs son o no son para mi organización. Y retomo el punto que les había comentado. Si mi organización ve un futuro aspiracional, escalable, está centrada en el cliente, busca innovar, los KRs son una herramienta que me puede servir para alcanzar esos objetivos. Si mi organización está buscando tener mejoras pequeñas, mantenerse, si tiene una cultura muy rígida que no quiere cambiar, si somos cerrados, si no estamos abiertos a mostrar información, si no estamos abiertos a la crítica interna, si no estamos abiertos a generar innovación y a las nuevas ideas, esta herramienta no va a funcionar, y lo que vamos a decir al final, los OKRs fueron otra herramienta de moda que no funcionó. Nos vendieron humo y esto no es para mí. Pues sí, insisto, no es para todas las organizaciones, no sirve para todos. ¿Qué necesitamos en el ambiente cultural para que los OKRs funcionen en una empresa? Bueno, una cultura adecuada y que se base en algunos principios muy claros. El primer principio es creer en un propósito trascendental e inspirador. Si yo como emprendedor, como director, como dueño de la empresa, digo, pues, el propósito trascendental de esta organización es generar utilidades y lo demás es lo de menos, es muy probable que fracasemos en este propósito. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo tiene que ser un propósito trascendental e inspirador que logre integrar a toda la organización hacia este propósito aspiracional. Si no logramos trabajar con un propósito filosófico más allá que simplemente la generación de dinero, que no está mal, el fin de las organizaciones es generar dinero, pero la cultura hoy, en 2021, la cultura de las organizaciones y la cultura que nos rodea es una cultura atada a un propósito, y en la medida que tengamos un propósito, bueno, va a ser mucho más sencillo o mucho más fácil alcanzar resultados, y en la medida en que tengamos un propósito, los OKRs son una herramienta que puede servir. Sergio, convencidos, tenemos un propósito. Nuestra compañía, además de generar utilidades, es una compañía verde, es una compañía sostenible, es una compañía que genera alto valor agregado para sus clientes. Excelente, tenemos un propósito. Segunda, trabajar con base en resultados. Si no estamos acostumbrados a trabajar con base en resultados, va a ser muy complicado que los OKRs puedan funcionar. Es decir, la cultura del esfuerzo y de las buenas intenciones no funciona con esto.
Cuando establecemos OKRs, establecemos el propósito y establecemos los resultados clave. En esos resultados clave marcamos lo que esperamos de la gente. Y entonces empezamos a medir lo que sucede con nosotros mismos, con nuestro equipo, con base en resultados y no con intenciones. Si bien cuando se definen los resultados clave, se definen resultados clave aspiracionales, que sabemos que difícilmente vamos a lograr, pero vamos a hacer nuestro mejor intento para lograrlos, y algunos otros que son no negociables, la forma de medir si Sergio, si Luis, si Lupita, si Andrea cumplieron o no cumplieron con la generación de valor para la organización es a través de esos resultados clave. Oye, pero Sergio trabajó mucho y le echó muchas ganas y visitó a muchos clientes. Sí, pero lo que habla al final del día para los OKRs son los resultados. Si no tenemos una compañía basada en gestión de resultados, no vamos a tener éxito con nuestros OKRs. Son temas culturales que hay que trabajar. Es decir, yo no les quiero decir que si tú hoy no tienes este mindset, este chip, o si tú hoy estás en una organización que no piensa así, se va a quedar así. No, vamos, hay un proceso de cambio para lograr que esta cultura se dé y puedas trabajar con OKRs. Bien, tercero, fomentar la creatividad. Cuando trabajamos con OKRs, establecemos sí un propósito, establecemos después una serie de resultados clave, pero la manera, en ningún momento establecemos cuál es la manera de llegar a esos resultados clave. Incluso desde la misma definición del propósito aspiracional, tendremos que empezar a trabajar con este ejercicio creativo. ¿Por qué? Porque si nosotros no definimos un resultado, un objetivo aspiracional basado en el proceso creativo, seguramente vamos a responder lo primero que tengamos en la mente o lo que hemos hecho siempre. Entonces, en la medida en que fomentemos la creatividad y la participación y la generación de nuevas ideas, que todos lo podemos hacer, todos somos creativos, todos tenemos un esquema de pensamiento en el que creamos algo que no existe, aunque sea un pensamiento, vamos a tener éxito con nuestros OKR. Es decir, definir un propósito aspiracional, creativo, diferente, aspiracional, ambicioso. Después definir en resultados clave cómo estaré midiendo si llego a este objetivo. Y tercero, qué iniciativas, qué cosas diferentes voy a hacer hoy para alcanzar ese resultado, que es la base de este crecimiento exponencial, de este crecimiento transformacional y de generar estos cambios, de hacer cosas que no estoy haciendo hoy. Bien, cuarto principio, creer en la planeación. Los OKR son una herramienta de planeación. Planeación al definir un objetivo, al definir la ruta para alcanzar estos objetivos y la forma en que voy a medir si estoy llegando a estos objetivos o no. Entonces, si no creo en la planeación, si creo que planear es perder el tiempo, pues definitivamente no van a funcionar o no existe un elemento totalmente necesario para que los OKRs funcionen. Y fomentar la acción. Está bien crear, está bien ser soñador, pero los OKRs tienen este propósito y repito lo que veíamos al inicio, lo que John Doerr dice, la magia de los OKRs está en conseguir que estos grandes sueños se transformen en acción. Entonces, si nosotros somos personas, somos organizaciones que creemos que la única forma de alcanzar los objetivos y los sueños es generando acción, los OKRs son una herramienta que nos va a servir y que nos va a ayudar a generar acción. Y vamos con el siguiente principio y el último: disciplina y seguimiento. Ya les adelantaba que nos dicen que seguramente nuestros primeros OKRs pues no van a ser los más creativos, los mejor orientados, y tendremos que trabajar hasta llegar a los OKRs totalmente finos y que estén ligados a lo que estoy esperando en el futuro. Pero esto solamente se logra a través de disciplina y seguimiento. Y no es un tema particular de los OKR. Es decir, uno de los grandes problemas cuando hacemos planeación es que planeamos y después nos olvidamos del plan y lo dejamos y nadie se encarga de revisar qué planeamos, cómo lo planeamos y qué queríamos lograr y cómo lo queríamos lograr. La clave también del éxito de los OKRs está en revisarlos revisarlos diario, cuando tengamos que revisarlos diario, pero sí tener una rutina muy clara de revisión
trimestral de cómo estamos alcanzando los resultados, dónde nos quedamos cortos, dónde no nos quedamos cortos, qué ajustes tenemos que hacer y cómo vamos al final del periodo a lograr los resultados que estamos esperando. Hay otro tema importante cuando hablo de esta medición, y es que los OKRs no funcionan en una cultura cerrada. Si nosotros pensamos que esta evaluación trimestral de los OKRs tengo que hacerla a puerta cerrada, yo soy el director, soy el dueño de la compañía, Juanito nunca lo hemos evaluado, o la evaluación se hace cerrada para no exhibirlo, vamos a tener un problema. Si tiene que partir de decir, a ver, los resultados clave son abiertos, todos podemos verlo, esto tiene que ser transparente porque todos tenemos que contribuir a que se logre. Y esta evaluación es pública, es abierta y no hay castigos. Los castigos existirán cuando no definamos acciones para lograrlos. Si todos trabajamos hacia los resultados clave. Quien no trabaja hacia los resultados clave, pues no cabe en esta organización o no está comprometido con el propósito y no tiene nada que hacer. Pero si todos trabajamos hacia allá, pues podemos abrir los resultados, podemos entender y aprender qué es lo que está pasando, ¿no? Otra de las grandes ideas en la gestión de organizaciones, el empowerment, dale poder a la gente para que tome decisiones. Sí, pero dale herramientas y dale información. De otra forma no puede hacerlo. Lo mismo sucede con los OKRs. Lo mismo sucede con los equipos ágiles. Lo mismo sucede con los que trabajamos con Scrum o con cualquiera de estas metodologías. Si la información no es abierta, compartida, si no intercambiamos lo que está sucediendo, dónde nos equivocamos o dónde hicimos las cosas bien, esto no funciona. Entonces, por ahí va el tema de la cultura en los OKRs y es un buen momento para decirte, a ver, piensa si esto te funciona. ¿Tienes un objetivo aspiracional? ¿Quieres crecer? ¿Quieres ser exponencial? ¿Quieres transformar y hacer algo diferente? Check, esto te puede funcionar. Segunda, tienes todos estos elementos culturales. ¿Los tienes de manera personal? ¿Los tiene tu organización? Sí, excelente, felicidades, no te creo, es muy difícil, pero si están ahí, enhorabuena. Y por eso en las startups esto funciona muy bien, ¿no? Muchas startups, muchos negocios digitales ya nacen con esto. Pero si no los tienes, tampoco significa que tires a la basura los OKRs. Establece todo un sistema de gestión del cambio, de gestión cultural, para lograr que esto se dé. Oye, genera un cambio cultural en toda la organización o deshacerme de todos de entrada, pues está muy complicado, ¿qué hago? Algo que sucede en muchas organizaciones que dicen, bueno, está bien, tienes razón, es muy complicado hacer esto en toda la organización, empecemos con una iniciativa o con un área. ¿Qué pasa si en mi área de diseño de producto, en mi área de ingeniería, en mi área de tecnología o en mi área comercial arranco con esto? Sirve de dos cosas. Empiezo a generar un cambio cultural en la empresa. Segundo, me involucro en la metodología y entiendo realmente cómo funciona. Logro algunos éxitos y después lo llevo al resto de la organización. Se vale. Se puede hacer de esa forma. O creo un equipo de tarea especial donde esté la gente que puede cumplir con estos temas culturales, que sea mucho más afín a estas maneras de trabajo y arranco. Es decir, no tiene que ser una metodología que funcione para toda la organización. Puedo ir por pasos intermedios y puedo ir haciendo cosas como estas. Ok, Sergio, ya entendí para qué sirven los OKRs, ya tengo claro cuál es la metodología o cuáles son los temas culturales que necesito para que esto funcione. Ahora, ¿por dónde arranco? ¿Cómo funciona ya esto en acción? Bueno, los OKRs tienen una estructura típica que nace definiendo este objetivo inspirador. Yo defino hacia dónde voy, un propósito aspiracional, como se los he dicho, y defino generalmente, esta es una estructura típica que en muchos casos funciona así o tendría que funcionar así, y el primer resultado clave tiene que ser un resultado clave, pero así se llama, de resultado. Es decir, ¿qué estoy esperando que suceda y para contribuir a este objetivo aspiracional, este objetivo que me está inspirando? Y los siguientes 2 o los siguientes 4, recuerden que cada objetivo puede tener entre 3 y 5 resultados clave,
son resultados clave de acción. Es decir, qué voy a hacer o qué acción debo ejecutar para alcanzar ese resultado. Mi objetivo inspirador para este año, insisto, es correr 10 kilómetros en 40 minutos. Bueno, a lo mejor para mí es inspirador y aspiracional, a lo mejor para ustedes, uno de ustedes me va a decir, ¿por qué tan despacio? El resultado clave, el primer resultado que yo quiero es que voy a correr cada mes 60 kilómetros. No sé si sea el método adecuado o no, pero bueno, ese es mi resultado clave. Es un KR de resultado. Yo al final del mes tengo que haber contabilizado 60 kilómetros corridos. Y después, los de acción están relacionados a qué tengo que hacer para lograr que este resultado se dé. Pues mira, necesito entrenar 1 hora todos los días. Bueno, pues entonces mi resultado clave, que ya voy midiendo además en un plazo mucho más corto, es este. Bueno, si todos los días corrí 1 hora, pues es muy probable que al final del mes haya alcanzado ese resultado. Si todos los días cumplí con esa acción, es muy probable que el resultado o el KR de resultado se dé, y en consecuencia es muy probable que mi objetivo se cumpla al final del periodo. Recuerden, si yo al contestar mi KR 1, mi KR 2 y mi KR 3 me ayudan a llegar, me aseguran que logro el objetivo y la respuesta es sí, entonces los tengo bien definidos. Y esta es una estructura típica, pero no tiene que ser necesariamente la estructura por la cual funcionan los OKR. Es decir, oye, y si en el 2 tengo uno de resultado, pues sí puede ser. Y si en el 3 tengo uno de resultado, también puede ser. Mi recomendación es que siempre tengamos al menos un resultado clave de resultado, para poder orientar mucho mejor el cumplimiento del objetivo. Y todos los OKRs trabajan bajo este ciclo. Es decir, primero o generalmente lo que hacemos es definir para una organización o a nivel personal. Es decir, estamos en el mejor tiempo para hacerlo si tomamos los ciclos calendarios, ¿no? Es decir, entre octubre, noviembre, diciembre, empezamos el ejercicio de planeación, definimos nuestros objetivos para el siguiente año, pero además definimos el primer corte, es decir, el corte para el primer cuarto. Sergio, vas a correr los 10 kilómetros en 40 minutos en diciembre del 2022. Ok, pero no voy a esperar a 2022, me voy a aburrir. Para el primer trimestre ya tienes que por lo menos estar en los 50 minutos, ¿no? Si no, no vas a lograrlo. Y hago esta primera definición. En una organización los comunico, los equipos empiezan a trabajar en definir también sus OKRs de equipo, se establecen los OKRs individuales y al final de cada cuarto se hacen dos cosas. Primero, se definen los resultados esperados para el siguiente cuarto y se define también o se hace la evaluación de los resultados clave del cuarto que está terminando. Es decir, en marzo yo me paro y digo, a ver señores, estos son nuestros resultados clave. Yo, director general, yo dueño de la compañía, logré esto y me quedé corto en esto. Y las iniciativas que tengo para el siguiente cuarto son estas. Y así vamos a trabajar todos para alcanzar esos resultados. Y se hace lo mismo en toda la organización. ¿Qué sucede a diferencia de algo que incluso yo he recomendado personalmente, que es ligar la compensación a los KPIs? Bueno, los KPIs seguirán ligados a la compensación, los KPIs seguirán siendo parte de la forma en que medimos la operación, pero, insisto, estos KRs van midiendo la estrategia y el logro de resultados. Los ligamos a la compensación. Hay un riesgo, y el riesgo es que la gente no sea aspiracional, no se ponga objetivos muy altos por el temor a perder esta compensación ante un objetivo muy alto. Entonces, de inicio, la recomendación es no soñemos, vamos a echar todo al fuego y vamos en el camino midiendo cómo vamos alcanzando estos resultados. Vamos afinando el proceso durante el camino, y así es como van funcionando.
Si tú a este momento sigues convencido, crees que los OKRs pueden funcionar para tu organización o te pueden funcionar en lo personal, la mejor forma de empezar o la manera de empezar es definiendo ese propósito, definiendo ese objetivo, definiendo este OKR. Y para hacerlo hay una guía muy sencilla de 5 pasos, que es el primer paso de todo el trabajo de OKRs. Primero, asegura que el contexto para hacerlo es el adecuado, es decir, date el tiempo para pensar, date el espacio para pensar, reúnete con la gente que tengas que reunirte. Y aquí mi recomendación es que te reúnas no con la gente más afín a ti en tu organización, reúnete incluso con aquellos, pide opinión de aquellos que piensan diferente que tú, porque solamente así el pensamiento creativo se va a disparar. Entonces, asegúrate que tienes todas las condiciones, que tienes un espacio tranquilo, que no estás pensando en la operación, que no estás pensando en los problemas del día a día y que puedes darte el tiempo de diseñar este objetivo aspiracional al que debe apuntar y al que vamos apuntando todos, a este propósito. Una vez que tienes ese contexto claro, defínelo y seguramente vas a tener muchas ideas, seguramente vas a tener más de uno o probablemente vas a tener más de uno y vas a tener más de un resultado clave. Entonces lo que tienes que hacer con esto es darles jerarquía. ¿Qué es lo que va a tener mucho más impacto en mi objetivo aspiracional? ¿Qué es lo que va a tener más impacto en el futuro? ¿Qué es lo que me va a ayudar a lograr más fácil los resultados que estoy buscando? Y viene todo un proceso de evaluación. Es decir, hay una guía y una serie de preguntas que debemos hacernos para validar que mi objetivo realmente está bien definido y que mis resultados clave están bien definidos. Es decir, a ver, ¿es aspiracional? ¿Es alcanzable? ¿Realmente es como yo me veo en el futuro? ¿Me implica una transformación o estoy haciendo más de lo mismo? Mis resultados clave realmente me llevan a hacer lo que tengo que hacer, realmente yo influyo sobre ellos, realmente me van a ayudar a alcanzar el objetivo, realmente están diseñados de tal forma que trimestralmente pueda evaluarlos y saber si estoy cumpliendo o no. Y una vez que he pasado por estas pruebas, entonces tengo que formalizarlos y comunicar a todo el mundo que esa es la línea sobre la que vamos a estar trabajando, que el futuro de la organización o el futuro mío como persona en mi plan de desarrollo personal o profesional se va a basar sobre esa línea, sobre ese objetivo, sobre ese propósito superior y sobre los resultados clave que estoy buscando en el futuro. Nuevamente, lo que les digo es que esto suena muy sencillo, pero no necesariamente es fácil. ¿Cómo lo hacemos fácil? Poniendo las manos en acción. Un principio de los OKRs es: hecho es mucho mejor que perfecto. Es decir, a ver, la perfección en los OKRs difícilmente se alcanza. Decídete y hazlo, y seguramente en el camino irás perfeccionando. Bien, estamos con el tiempo, entiendo, y vamos, podríamos hablar de esto muchísimo más. Entiendo que el tema da para mucho tiempo y muchas cosas, y seguramente más adelante podremos tener una segunda oportunidad para reunirnos y platicar del tema. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto pueden hacerla en este momento. Si no, la pueden dejar en el chat o en la misma página están nuestros datos de contacto para hacer cualquier consulta en adelante acerca de los OKRs o cualquier tema que esté relacionado con esto y en el cual podamos ayudarles. Nuevamente recapitulando, les decía que esto se dividía en 3 partes. Primero, un panorama muy general de qué son los OKRs. Segundo, entender si los OKRs me funcionan o no me funcionan. Y finalmente, una guía muy sencilla de cómo funcionan los OKRs. Al final de la sesión voy a compartirles un código QR. Ese código QR es una liga para descargar una guía un poco más detallada de cómo implementar los OKRs o cómo puedo empezar a trabajar con OKRs. Bien,
Gracias nuevamente por su tiempo, su atención. Por favor, manténganse al tanto. Estamos generalmente publicando eventos como este, o estamos publicando generalmente cápsulas de información acerca de diferentes métodos de gestión o diferentes herramientas que van surgiendo, que creemos que pueden ser útiles para emprendedores, para empresarios y para directivos, y de esta forma mantenerlos siempre al tanto del state of the art, de lo que está sucediendo en temas de gestión, y enviándoles algunos consejos y recomendaciones de acuerdo a lo que hemos visto con algunos de nuestros clientes y en nuestra experiencia profesional. Está ya el código ahí, pueden escanearlo y descargar la guía para la implementación de los OKRs. Como siempre, es un gusto poder platicar y estar en contacto con ustedes. Si no tuvieron, para quienes no hayan tenido oportunidad y quieran compartirles el contenido de la sesión, seguramente estará publicada en los siguientes días en nuestras redes, así es que tendrán oportunidad de ver acerca de y escuchar acerca de lo que estuvimos platicando. Les deseo mucho éxito, muy buena noche, gracias de nuevo por su atención, y por aquí nos encontramos más adelante. Saludos.